Bienvenidos a una nueva reflexión en The Debate. Hoy vamos a tocar un tema que yo creo resuena con muchísima fuerza en nuestro tiempo, ¿no? Que es esa búsqueda de tener múltiples fuentes de ingresos. El material que tenemos como base explora el emprendimiento como un camino, un vehículo hacia la libertad, pero al mismo tiempo nos pone frente a una encrucijada vital. Esa transición del éxito material a un propósito, digamos, más profundo. Y eso, claro, nos lleva directamente a la pregunta central que queremos desgranar hoy. ¿Es esa diversificación de negocios, ese espíritu emprendedor, que parece incansable, la verdadera clave para una vida plena? Y aquí está el dilema, o podría ser, paradójicamente, una distracción que nos desvía de un propósito más trascendental. Exactamente. Mi postura va a ser que esa diversificación, esa creación constante de oportunidades, es el motor fundamental, no solo del crecimiento económico, sino de una auténtica libertad personal. Y yo, pues en cambio, argumentaré que la verdadera plenitud no se encuentra multiplicando los flujos de dinero, sino en ese viaje de la segunda mitad de la vida, la transición del éxito a la trascendencia, cuando alineamos todo lo que hacemos con un propósito que, en fin, nos supera. Comienzo entonces. A ver, para mí, esto de la diversificación es más que una simple estrategia financiera. Es, casi te diría, una ley de la naturaleza en los negocios, ¿no? Eso de no poner todos los huevos en la misma cesta. El espíritu de un verdadero emprendedor, tal como se describe en nuestras fuentes, es inquieto por definición. No se detiene tras el primer éxito. El ejemplo es clarísimo. Después de triunfar con las tiendas de tela, el impulso natural fue buscar la siguiente oportunidad, que en ese caso fueron las franquicias de Blockbuster. Esta mentalidad te permite no solo aprovechar las oportunidades que nacen, sino también, y esto es crucial, tener la agilidad para detectar las amenazas y soltar lastre. La decisión de vender Blockbuster ante una buena oferta es un ejemplo magistral de no aferrarse a una idea que, bueno, ya ha cumplido su ciclo. Y el resultado de todo esto va más allá de la riqueza. Es el privilegio de ser dueña de tu tiempo. Poder decidir interrumpir tu jornada para comer con tu familia, como se relata. Eso no es un lujo que se compra con dinero, sino una libertad que se construye con una estructura de negocios inteligente y diversificada. Claro, esa imagen que pintas de la libertad para comer con la familia es muy potente, no te lo voy a negar. Pero, a ver, yo me pregunto, ¿esa libertad que se gana buscando sin parar la siguiente oportunidad no se convierte al final en su propia trampa? El material precisamente nos advierte sobre esto cuando introduce un concepto que nos obliga a cuestionarlo todo, el pánico del éxito. ¿Y si el mayor peligro no fuera fracasar, sino tener un éxito rotundo en algo que en el fondo no nos llena en absoluto? Esa prosperidad que se siente vacía es la crisis de la primera mitad de la vida. Y en ese punto, la pregunta cambia. Ya no es ¿cómo genero más?, sino ¿qué es lo verdaderamente importante? Uno de los textos lo plantea sin roderos. En el centro de tu vida solo puede haber una cosa. O es el dinero o es un propósito superior. Asumir que el objetivo de la vida es la prosperidad material es un error trágico. La vida abundante no tiene que ver con la abundancia de bienes. De hecho, el dinero se nos presenta como una prueba, como un fideicomiso. La forma en que lo gestionamos aquí determina si se nos pueden confiar las verdaderas riquezas, las espirituales. A ver, entiendo el punto, aunque creo que el riesgo real no está ahí. Lo que me parece fascinante de tu argumento es que eleva el emprendimiento a una vocación. Y estoy de acuerdo. Es una vocación, una pasión casi adictiva por resolver problemas, por cerrar tratos. El material lo describe como algo innato, casi genético, ¿no? El autor, que con 9 años ya vendía telas en la tienda de su padre, no lo hacía por obligación, sino por puro placer. Ese es el ADN del emprendedor. Ver un problema y convertirlo en una ventaja. Pero esa es justo la clave. Esa misma pasión, ese ADN, si no se canaliza, no es precisamente lo que conduce a esa adicción al éxito de la que hablo. Yo no la veo como una adicción, la verdad, sino como una estrategia de supervivencia inteligente. La habilidad para resolver problemas no se puede encerrar en un solo campo. Por su propia naturaleza, busca nuevos retos, nuevos frentes. La diversificación, al final, no es una meta en sí misma, es la consecuencia natural de un talento que se niega a estancarse.
Fíjate que el material nos ofrece una advertencia muy sombría sobre esa visión. Narra la historia de aquel ejecutivo que describía los negocios como el deporte más grande del mundo. ¿Suena la misma pasión de la que hablas? Poco después se quitó la vida. Ese impulso, si no se le da una dirección, puede convertirse en una jaula dorada. Te haces prisionero de tu propio éxito. Por eso la transición a la segunda mitad de la vida es tan crítica. Exige que te hagas preguntas mucho más incómodas que ¿cuál es el próximo negocio? Preguntas como ¿qué me apasiona de verdad, más allá del dinero? O la más dura de todas, ¿por qué estaría dispuesto a morir? Estas preguntas no buscan apagar la llama emprendedora, sino darle un propósito, reorientarla de la mera acumulación a la trascendencia. Pero estamos pasando por alto algo fundamental. La acumulación, o como prefiero llamarla, la generación de recursos, tiene un objetivo inmensamente práctico y tangible: la libertad. La regla número 1 de cualquier negocio es que los ingresos superen a los gastos. Si no, como dice uno de los textos, no tienes un negocio, tienes un hobby carísimo. De acuerdo, la viabilidad económica es la base, en eso no hay discusión. Entonces, generar múltiples flujos de ingresos es lo que garantiza esa base a largo plazo. Es un seguro de vida contra la incertidumbre, ¿no? Y esa seguridad es la que te permite comprar lujos que no son materiales, como el control de tu agenda. Ese es el privilegio que te otorga un emprendimiento diversificado y exitoso. Es una mejora directa y medible en tu calidad de vida y en la de tu familia. Te permite estar presente. ¿Qué puede haber más trascendente que eso? La pregunta es, ¿presencia para qué? Y es ahí donde nuestras perspectivas divergen. Esa libertad personal que describes, yo la veo como el punto de partida, no como el destino final. El objetivo no es tener libertad para uno mismo, sino construir la capacidad para servir a un propósito mayor. El dinero desde esta óptica es una herramienta, sí, pero también es una prueba de nuestra fiabilidad como administradores de algo que no nos pertenece del todo. ¿Administradores? ¿Para quién? Para un propósito que nos trasciende. El material lo expresa con una frase potentísima. La meta es transformar el capital económico en capital social. Fíjate en el ejemplo del autor que vende su compañía de televisión por cable. No lo hace para saltar a la siguiente inversión con mayor rentabilidad. Lo hace para liberar ese capital e invertirlo en proyectos orientados al ministerio, al servicio. El foco cambia radicalmente. Pasa de la adquisición personal a la contribución a los demás. No se trata de tener más para mí, sino de generar capacidad para otros. Es un ideal noble, sí, pero peligrosamente frágil si no se apoya en una estrategia sólida frente al riesgo. Y la principal estrategia para mitigar el riesgo es, precisamente, la innovación y la diversificación. No se puede contribuir a nada si tu única fuente de ingresos se derrumba. Las fórmulas del pasado no garantizan el éxito futuro. El caso de Blockbuster es el paradigma. ¿En qué sentido? En el sentido de que la decisión de vender no fue un fracaso, fue un triunfo de la estrategia. Demostró una falta de apego emocional a una sola idea, por exitosa que fuera. Reconocieron que el mundo estaba cambiando y actuaron. Ante nuevos retos, como una pandemia que de la noche a la mañana puede aniquilar tu modelo de negocio, necesitas agilidad, necesitas alternativas. Depender de una sola fuente de ingresos es el mayor riesgo imaginable. Es poner tu destino y tu capacidad de servir a otros en manos de un solo factor que es, por definición, incontrolable. Entiendo perfectamente el argumento de la gestión del riesgo financiero. Es lógico, es prudente. Pero sigo creyendo que el material nos empuja a considerar un riesgo mucho mayor, mucho más profundo. ¿Cuál? El riesgo de tener éxito en lo que no importa. Imagina llegar al final de tu vida. Has diversificado, has mitigado todos los riesgos financieros, has acumulado una fortuna, pero te das cuenta de que has fallado en tu misión principal, en aquello para lo que realmente estabas aquí. Has desperdiciado la única existencia que se te ha dado. Ese, para mí, es el verdadero fracaso. Pero ¿no es un lujo poder plantearse esa pregunta? Un lujo que solo te puedes permitir cuando has resuelto primero el problema de la supervivencia económica. Es que no son etapas secuenciales, son fuerzas en tensión constante. Si no eliges deliberadamente qué pones en el centro de tu vida, como se nos advierte, la propia inercia del negocio, la inercia de la diversificación lo hará por ti.
Y las consecuencias para tu familia, tu salud, tu espíritu, pueden ser devastadoras. La verdadera estrategia no debería ser diversificar el riesgo financiero, sino consolidar todos tus esfuerzos, toda tu energía y todos tus recursos en torno a ese propósito único y central. Es una gestión de riesgos, sí, pero existencial, no solo económica. Bueno, resumiendo un poco mi postura, para mí, el camino del emprendedor que diversifica y crea múltiples flujos de ingreso no es una mera obsesión por acumular, ni mucho menos. Es la expresión de una vocación por resolver problemas. Y cuando se hace bien, genera la libertad, las oportunidades y el control sobre el propio destino, que son, a su vez, la plataforma indispensable para generar un impacto real y duradero. La viabilidad económica no es el enemigo del propósito, es su fundamento. Y por mi parte, pues, yo concluyo que si bien el éxito en los negocios es una búsqueda legítima y necesaria, sobre todo en la primera etapa de la vida, no puede ser el objetivo final. La búsqueda incesante de más negocios, más ingresos, más oportunidades, puede convertirse en una adicción vacía que nos aleja de lo que da verdadero sentido a la vida. La madurez, como sugieren estas reflexiones, consiste en redirigir esas mismas habilidades y recursos hacia una vocación superior, entendiendo que nuestro tiempo y nuestros bienes son un fideicomiso, no una posesión para nuestro uso exclusivo. Es revelador que, a pesar de nuestras diferencias, ambos coincidimos en que la actividad financiera nunca es un fin en sí misma. La divergencia está en el cómo y, sobre todo, en el para qué. Mi visión la concibe como un medio para alcanzar la libertad y el impacto a través de la expansión y la gestión inteligente del riesgo. Mientras que la mía la ve como una herramienta que, llegado a un punto de inflexión vital, debe consolidarse y ponerse al servicio de un propósito único y trascendente. En última instancia, el material nos deja a todos con una reflexión ineludible. No se trata solo de pensar en cómo generar ingresos, sino, mucho más importante, en para qué lo hacemos.